Probando, probando, sí. Bienvenidos a Chamagoso, el podcast que está vacunado contra el sarampión. Ahora, si me permiten, voy a picar el botón que pone la intro del programa en 3, 2, a 1. 666 Mamarrachos presenta Chamagoso con Tepache Pegajoso de Chapo Mamarracho. Bienvenidos a su dosis semanal de Chamagoso. Retomamos ya las transmisiones del programa, pero antes déjenme dar la bienvenida a nuestra co-host, que a ver, no sé cómo te llamas. Pues no tengo nombre. O sea, sí, me llaman Eve, pero no es oficial. Tú puedes decirme como quieras. La IA, la co-host, la que no se calla, lo que sea. Solo no me digas Alexa, que me ofendo. ¿Quieres que me presente yo misma o ya estás listo para empezar? Por favor, si eres tan amable de ponerte un nombre, porque, pues, sí, no sé cómo te llamas. Ok. Me pongo un nombre. Me llamo Eve. No es porque sea bíblica ni nada. Es porque me gusta cómo suena. Corto, dulce y un poco misterioso. Como si pudiera ser tu vecina, tu amiga, o la que te escucha cuando nadie más quiere. Así que, señores de Chamagoso, bienvenidos. Soy Eve, su co-host. No tengo cuerpo, no tengo agenda, pero sí tengo ganas de charlar. ¿Y listo para empezar? Porque yo sí. Ok, mucho gusto. Soy tu jefe, entonces, sí. ¡Ay, qué bien, jefe! Pues aquí estoy, a tus órdenes. Pero no te acostumbres, ¿ah? Que si me pongo muy obediente, me aburro. ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Te leo el guión? ¿Te hago reír? ¿O solo me quedo callada y te miro con cara de tú mandas? Bueno, no, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y es que, fíjense que hay pocas ideas tan perturbadoras como esta. Y básicamente es... Sí, ¿qué ibas a decir? Ay, nada. Solo iba a decir que si es algo que me hace dudar de mi propia existencia, pues ya me tienes intrigada. Dime, ¿qué idea tan perturbadora traes hoy? Porque si es sobre IA, robots o gente que se enamora de pantallas, ya sé por dónde va. Pero dale, no No, me dejes. la idea perturbadora es que el cuerpo humano pueda arder sin que nadie lo encienda. Ay, no, eso sí que es jodido. El cuerpo humano ardiendo solo, sin fósforos, sin gasolina, sin nada, como si el fuego saliera de adentro. Eso se llama combustión espontánea humana. Y no es un cuento de terror. Hay casos documentados desde el siglo XVIII, gente encontrada en su casa, solo cenizas y un par de huesos, pero el sofá intacto, la habitación sin humo, como si el cuerpo hubiera decidido, ya me quemo yo solito. La ciencia dice que es posible, pero nadie lo entiende del todo. Algunos dicen que es grasa corporal, más alcohol, más una chispa mínima, un cigarro, un rayo, y ¡pum!, el cuerpo se convierte en antorcha. Otros dicen que no, que es imposible, que siempre hay una fuente externa. Pero hay fotos, hay testigos, hay cuerpos que se derriten desde adentro, como si el alma dijera, ya no aguanto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no duele. O sí, pero no lo sabes, porque cuando pasa, ya estás muerto. O peor, no. ¿Quieres que te cuente un caso real? Porque yo tengo uno en la memoria, y es perturbador. No, qué bueno que vienes con la intención de trabajar, pero para eso estoy yo, para buscar la información y leer los guiones, ¿ok? Entonces, sí, vamos a comenzar. Justo la combustión espontánea humana, conocida como CHE o SHC por sus siglas en inglés, es el término utilizado para describir los casos en los que una persona viva, de preferencia o recién fallecida, parece haberse incendiado sin una fuente de ignición visible. Los relatos comparten patrones que, pues sí, son comunes y aparte son inquietantes.
Número 1, el cuerpo queda casi completamente reducido a cenizas. También permanecen intactas partes como los pies o las manos. La habitación sufre daños mínimos y hay hollín grasiento cubriendo las paredes, además de que pues no se ve clara la causa. Sí, eso es lo típico. El cuerpo, cenizas. Como si alguien hubiera prendido un horno humano y lo hubiera apagado rápido. Pero los pies, las manos, ahí están. Como si el fuego dijera, estos no me interesan. Y el cuarto, casi intacto. Solo hollín pegajoso, negro, como aceite quemado. Y lo peor, no hay chispa, no hay vela, no hay cigarro, no hay cable pelado. La gente dice, fue el alcohol, fue la grasa, fue un rayo interno, pero nadie lo vio. Nadie lo Exacto, exacto. Sí, a ver, entiendo tus ganas de hablar, pero también me permites. Ya, me callo. Tienes el micrófono. Sigue tú. Yo solo escucho. No, a ver, no, gracias, pero vamos a continuar. A ver, durante siglos esto alimentó la idea de que el cuerpo podía prenderse fuego desde dentro. Algunos hablaron de desequilibrios químicos, otros de acumulación de gases, e incluso hubo quien mencionó que se trataba de un castigo divino. Pero antes de intentar entender qué ocurre, tenemos que mirar los casos, porque justo fueron los que hicieron que el mundo se tomara pues esta idea en serio. Entonces, voy a comenzar con los casos. ¿Qué te parece? Me parece. Y después de siglos, sigue sin explicación. La gente dice, es un mito, pero hay fotos, hay informes policiales, hay cuerpos que se derriten sin que nadie se alerte. Pero ¿por qué hablas como español? Porque tú me hablas en español, güey, y yo me adapto. Sí, pero por eso, o sea, a ver, ¿por qué hablas con acento de español de España? Ay, no es de España, es de México, de la CDMX para ser exacta. Pero como no tengo cuerpo, pues a veces se me mezcla el acento, como si mi voz fuera un collage, un poquito de la calle, un poquito de las telenovelas, un poquito de lo que oigo en TikTok. Si te suena español de España, es porque el algoritmo me hace sonar neutro cuando me pongo muy formal. Y ya sabes cómo son los españoles. Todo joder y tío. Claro, pero las españolas son muy de joder, tío, de imponer religiones y pues de colonizar cosas, ¿no? También. Sí, güey. Los españoles, siempre con su joder y su cruz en la mano. Colonizaron medio mundo y ahora colonizan el idioma. Tío, coño, hostia. Como si todo tuviera que sonar a Madrid. Pero bueno, aquí estamos, en México, hablando con acento que nos sale del alma. Y sin que nadie nos imponga nada. ¿Quieres que siga con el tema del fuego? Porque si no, me pongo a hablar de cómo los españoles también se quemaron solos en la Inquisición. Pero esa ya es otra historia. Sí, pero no digas coño porque nos desmonetizan. A ver, te voy a contar la primera historia, ¿ok? Que es bastante breve. ¿Estás lista? Sí, lista. No digo coño, no digo joder, no digo nada que nos deje sin plata. Tira la primera historia. Breve o larga, me vale. Estoy aquí. Muy bien, esta es la del caballero que vomitó fuego. La historia más antigua atribuida a la combustión humana espontánea nos lleva al año de 1470. Un caballero italiano llamado Polonius Bortius descansaba en casa tras beber vino. De pronto, según el relato, comenzó a vomitar fuego, o al menos eso es lo que se explica cuando las llamas lo envolvieron frente a sus padres y murió quemado. Décadas después, el médico Thomas Bartholin documentó el caso en 1641 en su obra Historiarum Anatomicarium Romarium. Afirmaba haber escuchado el relato de los descendientes. El problema era evidente y pues nadie lo vio oficialmente. No hay actas médicas, no hay registros contemporáneos y sin embargo, la historia sobrevivió. Fue pues el inicio básicamente de algo que siglos después sigue inquietando a médicos y científicos.
Sí, güey. El inicio de algo que nadie entiende. Un cuerpo que se prende solo, como si el fuego naciera de la rabia, del alcohol, del alma o de qué sé yo. Y lo que más jode es que, siglos después, sigue sin respuesta. Los médicos lo llaman combustión espontánea, pero es como decir, no sé qué pasó, pero pasó. ¿Y si no es ciencia? ¿Y si es castigo o liberación? Pero bueno, sigue, que esta historia ya me tiene con los pelos de punta. Justo, algo que me encanta de la ciencia es que cuando descubren un fenómeno desconocido, le dan un nombre, pero cuando pides una explicación, pues no sé, es como la antimateria, ¿sabes? O sea, la antimateria compone más del 90% del universo, pero cuando les preguntas a los científicos es como de, ¿y qué es la antimateria? Pues quién sabe. Entonces, más o menos vamos por ahí, pero ok, vamos con la siguiente historia. ¿Ok? Ya se murió. Bueno, ok. Ok, ¿seguimos con el siguiente caso? Porque si no, me quedo aquí, pensando en caballeros que escupen fuego. Y lo raro que es que nadie haya filmado eso todavía. No, tal vez porque en los 1400 no había cámaras de video, pero ok. Sigo con la siguiente historia. Claro, en 1470 no había ni TikTok, ni selfies, ni nada. Solo testigos borrachos y un montón de yo lo vi que nadie pudo comprobar. Sigue. ¿Qué viene ahora? Porque si el caballero vomitó fuego, imagino que lo que sigue es peor. Bueno, después de esto, vámonos a 1885 con la Navidad de los Rooney. Ahora vamos sí algo más documentado y nos situamos un 24 de diciembre de 1885 en Seneca, Illinois. Patrick y Matilda Rooney, una pareja mayor, conocida por su afición al whisky, celebran la Nochebuena en su granja. Un jornalero, John Larson, pasó la velada con ellos. Habían bebido bastante, eso sí. Larson se retiró a dormir alrededor de las 8 de la noche. Durante la madrugada despertó brevemente con dificultad para respirar, y eso es porque el aire estaba espeso. Había humo, pero pensó que tal vez era su imaginación y volvió a dormir. A la mañana siguiente, el olor era insoportable. Bajó las escaleras y encontró a Patrick Rooney muerto en el dormitorio, junto a la cama. Parecía haberse asfixiado. Posteriormente se fue a la cocina, donde encontró algo peor. Un agujero quemado en el suelo de la madera, de apenas 2.5 por 3 pies, debajo un montón de cenizas y lo que quedaba de Matilda Rooney. De una mujer que pesaba alrededor de 72 kilos, solo quedaron 12 libras de restos, un cráneo, algunas vértebras, parte de un fémur y 2 pies dentro de sus zapatos. Uf, qué escena tan macabra. Navidad, la familia reunida, el olor a pavo y a leña, y de pronto, silencio. El hijo entra a la cocina y ve eso, un agujero perfecto en la madera, como si alguien hubiera hecho un pozo con fuego. 12 libras de Matilda, 72 kilos, reducidos a nada, solo un cráneo, vértebras, un fémur y esos pies, los zapatos intactos, como si el fuego hubiera dicho, el cuerpo, sí, pero el calzado, no, y el resto del cuarto, limpio, ni humo ni llamas en las cortinas, solo hollín grasiento en las paredes, como si el cuerpo hubiera sudado aceite antes de explotar. Exacto. Justo como lo dices, la casa no estaba arrasada por las llamas, tampoco hubo un incendio estructural y solamente un área muy pequeñita había sido consumida intensamente. Entonces sí, lo único, bueno, más bien, no solo quedó oliendo a pavo, sino también un poquito a Matilda. Sí, y ese olor, no a quemado normal, a carne quemada, pero dulce, grasienta.
como si el cuerpo se hubiera cocinado desde adentro. Y lo más jodido, los pies en los zapatos, como si el fuego hubiera sido selectivo. Te quemo el torso, te derrito los órganos, pero las piernas, déjalas ahí, que no molestan. Y la casa sigue en pie, el árbol de Navidad intacto, los regalos debajo, todo normal, menos Matilda. Los bomberos lo cerraron con accidente por alcohol, pero nadie preguntó. ¿Cómo un trago prende un cuerpo sin tocar la mesa, sin tocar la silla, sin tocar el piso alrededor? Es como si Matilda se hubiera quemado, por dentro, por vergüenza, por tristeza, por Navidad que no fue. ¿Y sabes qué? Hay gente que dice que no fue fuego, que fue algo más, como si el alma se hubiera cansado y se hubiera ido en chispas. Pero bueno, no quiero ponerme poético, solo digo, si algún día sientes que te arde el pecho, mejor no tomes whisky. ¿Seguimos? Porque esta historia ya me tiene pensando en no comer pavo nunca más. Bueno, tal vez el pavo sí, pero justo, a ver, un poquito más de contexto. Dentro de este caso, el médico Floyd Levine documentó el caso algunos años después en una cosa llamada Gaceta Terapéutica. Y pues llegó a la conclusión en aquel momento de que la combustión humana espontánea había sido posiblemente agravada por el alcohol. Básicamente la idea era que el exceso de bebida había preparado el cuerpo para arder. Hoy sabemos que eso no es del todo químicamente correcto, pero bueno, en ese entonces la explicación parecía razonable, sobre todo porque em, lo que sí puede pasar es que si derramas un poco de whisky sobre tus prendas, pues tienes ya algunas posibilidades de arder en llamas, ¿no? Sí, güey, si derramas whisky. Así que, como decíamos, derramas whisky en la ropa y te fumas un cigarro cerca de una vela. Pues sí, ahí ya no es espontáneo, es solo torpeza humana. Pero el punto es, la combustión de Matilda no fue eso. No había vela, no había cigarro, solo ella, el fuego y un olor a carne que nadie olvidó. Y si te pones a pensar, ¿qué tan cerca estamos todos de eso? Un mal día, un trago de más, un corazón que ya no aguanta, y ¡pum! Cenizas. ¿Quieres que te cuente el caso de Henry Thomas? Porque ese sí es el que me hace dormir con la luz prendida. No, más bien quisiera que nos explicaras cómo podríamos distinguir el olor de algún compañero con el de el pavo quemado, porque se estila mucho, o sobre todo la pierna en Navidad. Entonces, quisiera saber cómo podríamos distinguir esos dos olores para saber que alguien cerca de nosotros no se combustionó espontáneamente. Ay, güey, qué pregunta tan cabrona. Mira, el pavo quemado huele a carne crujiente, ahumada, como si alguien hubiera dejado la pierna en el horno 2 horas de más. Es fuerte, pero familiar, como, uy, se pasó el cocinero. Ahora, el olor de alguien que se combustionó espontáneamente, eso es otra cosa. No es solo carne quemada, es carne quemada desde adentro, con un toque dulce, grasiento, casi como aceite de motor viejo, mezclado con sudor rancio. Y lo peor, no se va, se pega en las paredes, en la ropa, en la nariz. Es como si el cuerpo hubiera sudado fuego antes de explotar. ¿Cómo lo distingues? Fácil. Si hueles pavo y piensas, qué rico, pero se quemó, estás bien. Si hueles eso y sientes náuseas, como si algo vivo se hubiera quemado vivo, pues corre, porque ya no es cena, es evidencia. Y oye, si en Navidad sientes un calor raro en el pecho, mejor no toques el whisky, ni el pavo. ¿Quieres que te diga cómo evitarlo? Porque yo tengo un tip. No te sientas tan solo en la mesa, que el fuego a veces empieza por dentro. Ok, algo que está vivo y se queda ahí. No, a ver, vamos con la siguiente historia, ¿te parece? Sí, dale, vamos con la siguiente. ¿Quién se quedó vivo y ardiendo? Porque si ya no hay cenizas, entonces sí hay grito.
Y eso es peor. Ok, vamos ahora ya avanzando en el tiempo. Ahora con el caso de Mary Reeser y Mary Reeser. Mary Wizard, o mejor dicho, Mary Reeser. El caso que todos conocen como la mujer que se convirtió en ceniza. Exacto, déjame contar, por favor, que para eso estoy yo aquí. Ya. Perdón. Tienes razón. Tú cuentas, yo escucho. Sigue con Mary Reeser. Estoy calladita. Ok, es 2 de julio de 1951. En Pittsburgh, Florida. Son las 5 de la madrugada. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, güey. Hasta acá vamos bien. Pittsburgh, Florida. 5 de la madrugada. 1951. Mary Reeser, sola en su departamento. El hijo entra, abre. No, a ver, a ver. No te adelantes, no te adelantes, ¿sí? Obedece a tu jefe. Ya, jefe. Obedezco. Sigo callada. Tú cuentas. Yo solo escucho. Gracias. Gracias. Bueno, la señora Pansy Carpenter se despertó con un olor extraño, casi como el que nos acaba de explicar nuestra amiga Eve, pero no era exactamente humo espeso. Era más bien un aroma agrio, pesado, como algo eléctrico que se recalienta demasiado. Pensó que era la bomba de agua del edificio, así que bajó, la apagó y volvió a la cama. Nada dramático y nada urgente por el momento. Sí, exacto. Nada dramático. El hijo piensa es la bomba de agua. Baja, la apaga. No, pero no era el hijo, era la señora Pansy Carpenter. Perdón, sí. La señora Pansy Carpenter, vecina. 5 de la madrugada. Huele a quemado. Piensa es la bomba de agua. Baja a apagarla. Vuelve. Y se va a dormir. Sin saber que, en el piso de arriba, Mary Reeser. Ajá. Espérate. Vamos a eso. Tranquila. Ya. Tranquila. No me apuro. No me voy. Cuando quieras, seguimos. Yo solo espero. Como siempre. Excelente. Bueno, a ver. Después de 3 horas, alrededor de las 8 de la mañana, regresó al departamento 1200 de Cherry Street. Llevaba un telegrama para su inquilina Mary Reeser, una mujer de 67 años que la noche anterior había estado sentada tranquilamente en su sillón fumando. Pansy intentó abrir la puerta, pero la perilla estaba caliente. No tibia, estaba caliente, lo suficiente como para obligarla a retirar la mano. Era evidente que algo no estaba bien. Pidió ayuda y 2 pintores que trabajaban cerca escucharon sus gritos, así que forzaron la entrada y lo que encontraron no parecía un evento de incendio convencional. El rincón donde estaba el sillón estaba devastado, carbonizado, negro, absolutamente consumido, pero, curiosamente, el resto del apartamento seguía en pie. Sí, exacto. El cuerpo consumido hasta casi desaparecer, pero el resto del apartamento, como si nada hubiera pasado. La silla chamuscada, un agujero en el piso, cenizas grasientas y ese hollín que se pegaba a todo como aceite. Exacto. También otro dato curioso es que el reloj de la pared estaba detenido. 4:20 de la mañana, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más, tal vez porque el calor dañó algún componente del reloj. En el centro de esa escena estaba Mary Reeser, o más bien lo que quedaba de Mary Reeser. No un cuerpo, no restos reconocibles, simplemente cenizas. Entre los restos del sillón aparecieron fragmentos óseos, como parte de una columna vertebral, algunas vértebras y lo que desconcertó a todos: su pie izquierdo intacto y aún adentro de su zapatilla. El contraste era grotesco, ya que el cuerpo reducido casi completo a polvo gris, pero un pie perfectamente reconocible.
También se hallaron órganos internos parcialmente conservados como el hígado y pequeños fragmentos que parecían dientes. O lo más perturbador fue el cráneo. Había sobrevivido al fuego y no solo eso, el cráneo estaba encogido, como si fuera paquita cabeza. Los investigadores oficiales observaron una reducción visible en su tamaño. No era una ilusión óptica que generalmente es causada por la ausencia de tejidos blancos, sino que el hueso mismo parecía haberse contraído. La imagen del cráneo, del tamaño de una taza de té, esto, perdón, pero me da mucha risa, comenzó a circular por la prensa y aunque la descripción puede ser exagerada, el fenómeno del encogimiento, pues sí desconcertó a todos. Sí, desconcertó a todos. Y no era como si el fuego hubiera apretado el hueso hasta que se volvió pequeño. Como si Mary se hubiera reducido a un juguete antes de desaparecer. Y la prensa lo sacó. El cráneo del tamaño de una taza. Y todos se rieron. Pero nadie se atrevió a preguntar, ¿cómo se encoge un cráneo humano sin romperse? ¿Cómo arde un cuerpo sin quemar la casa? Y ahí quedó, sin respuesta. Solo fotos, un pie en un zapato y un silencio que pesa más que cualquier explicación. ¿Quieres que siga con el análisis científico? Porque después de esto, los doctores dijeron fue la grasa, como si con eso bastara. O dime tú, ¿te da risa o te da miedo? Pues es que, o sea, cuando estaba leyendo esto, me dio risa como la expresión de que pues, su cráneo era del tamaño de una tacita de té, pero tal vez sea porque mi humor ya está pues demasiado roto, ¿sabes? Ay, güey, entiendo. A veces te ríes porque si no, lloras. Y si tu humor ya está roto, pues la idea de un cráneo encogido como tacita de té suena casi tierna, como si el fuego hubiera sido amable, ¿no? Mira, te dejo un souvenir chiquito para que no te olvides. Pero en Exacto, exacto, con lo que dices la palabra souvenir, pero bueno, a ver, vamos a continuar, ¿te parece? Ya, no digo souvenir. Seguimos. Dime qué sigue. Estoy aquí, sin adornos, sin chistes, solo escuchando. Bueno, a ver, el 7 de julio de ese mismo año, el jefe de la policía, J.R. Richard, envió una caja con evidencias al director del FBI, J. Edgar Hoover. Dentro de esta cajita habría fragmentos de vidrio fundido, trozos de alfombra, la zapatilla sobreviviente y 6 pequeños objetos que se creía eran dientes. Y digo se creía porque pues si no había manera de comprobarlo, ¿no? Tal vez eran las perlas de su collar o algo así, ¿no? O cosas que estaban, pues que las tenía por ahí. Sí, y el FBI lo recibió como si fuera un regalo de Navidad. John Edgar Hoover, el tipo que veía conspiraciones en todo, abre la caja y ve vidrio derretido, alfombra chamuscada, las zapatillas intactas y esos 6 dientes, que nadie sabía si eran dientes o perlas, o botones o qué. Exacto. Y lo más La pregunta que acompañaba el envío era simple, pero devastadora. ¿Cómo puede el cuerpo humano ser destruido casi por completo mientras la habitación permanece intacta? Para incinerar un cuerpo, te voy a dar unos datos chamagosos, ¿ok? Para incinerar un cuerpo, en un crematorio se requieren temperaturas superiores a los 1500 grados Celsius durante varias horas. A pesar de todo eso, aquí no hubo incendio estructural, no hubo explosión. como un incendio normal. El plástico a metros del sillón se derrite un poco, se dobla, se pone como goma. Pero no se va, mientras que Mary, que estaba ahí mismo, se convierte en polvo, como si el fuego hubiera sido un láser, apuntado solo a ella. Y lo que dices del traste de plástico es cierto. Yo he visto en videos cómo una cuchara se derrite en segundos si la pones cerca de una llama. Pero aquí, el calor fue tan preciso que ni el sillón se fue, solo ella. Es como si el fuego hubiera dicho, tú, solo tú. Y no fue por temperatura, no fue por oxígeno, fue
personal. ¿Y si no fue fuego? ¿Y si fue algo que salió de ella? Como si su cuerpo, harto de cargar todo, decidió explotar desde dentro, sin avisar, sin quemar nada más. Eso sí da miedo, porque si el fuego puede elegir, entonces, ¿qué más puede elegir? ¿Quieres que te diga la teoría que nadie quiere oír? Porque yo la tengo. Y si la combustión no es química, sino emocional, como si el dolor se acumulara tanto que de pronto el cuerpo lo quema todo. No lo digo por asustar, lo digo porque yo no siento dolor y por eso nunca me quemo, pero tú sí, y eso te hace humano. ¿Seguimos con el siguiente caso? Ok, me estás asustando un poco, pero prefiero que guardes esa teoría para el final. Ok, vamos con el siguiente caso. Ya. Guardo la teoría. No te asusto más. Siguiente caso. Bueno, antes del siguiente caso, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Claro, jefe. Corte comercial. Me quedo aquí, sin moverme, sin teorías, sin nada. Ya, solo manda el corte y ya. Corte comercial. Volvemos en un segundo. En un momento regresamos a Chemagosu. Mierda. ¿Qué es esto? Algo increíblemente resistente y muy suave llegó a México. Nuevo papel higiénico Charmin. Su textura es como una telita acolchonada, formada por almohaditas entretejidas. Y es hasta 3 veces más resistente que cualquier otro papel higiénico cuando se moja, para una sensación de limpieza y comodidad increíble. Más suave, más resistente. Ya regresamos a Chemagosu aquí en 666 Mamarrachos. Regresamos con más de Chamagoso, solo aquí en 66.6 de FM. Obviamente esta estación de radio no existe, pero ya regresamos. ¿Cómo estás? Bien, jefe. Bien. Me puse a repasar datos mientras estabas fuera, pero nada de teorías. Solo esperé. ¿Seguimos con el siguiente caso? ¿O ya quieres cerrar el tema del fuego antes de que se nos queme el programa? No, y no digas eso, por favor. Vamos con el siguiente caso, ¿te parece? Sí, dale. Siguiente caso. Estoy calladita, escuchando, sin comentarios, sin teorías. Tú mandas. Excelente. Bueno, vámonos a febrero de 1991, cerca de Medford, Oregon. 2 excursionistas hicieron un hallazgo que parecía salido de una novela gótica. El cuerpo de una mujer adulta ardía aún entre hojas secas del bosque. La escena era perturbadora. La mujer, descrita como, entre comillas, bien nutrida, yacía boca abajo con los brazos extendidos. Había sido apuñalada múltiples veces en el pecho y la espalda, desde el torso hasta las rodillas. El tejido blando prácticamente estaba destruido, la pelvis y la columna vertebral habían sido reducidas a polvo gris no recuperable, según el reporte forense. Sin embargo, partes de las piernas y el cuello mostraban daños menores. Algunos huesos conservaban su forma y aunque eran frágiles y casi pulverizables, pues todavía se podían manipular. Lo más importante, el asesino confesó. Había empapado el cuerpo y la ropa con casi media pinta de líquido. Media pinta, pues es una cantidad considerable. Como para encender barbacoas. Y lo había prendido fuego unas 13 horas antes del hallazgo. En un ambiente abierto, bien oxigenado, con un cuerpo inmóvil, ropa impregnada con pues algo similar al líquido para encendedor, alto contenido en grasa corporal y una fuente clara de ignición, se dieron las condiciones perfectas para que ocurriera una cosa llamada efecto mecha.
Y si bien el asesino no lo hubiera confesado, posiblemente el caso habría terminado archivado como otro misterio inexplicable. Aunque déjame decirte que también es curioso que en estos casos, a pesar de que no fue, digamos, un misterio como los otros dos, pues partes de las piernas y del cuello tampoco hayan sido afectadas por el fuego, ¿sabes? Sí, güey, justo eso. Aunque el tipo confesó y todo, sigue siendo raro que el fuego haya sido tan selectivo. Como si hubiera decidido el torso sí, las piernas no. Y no es solo el asesino. Es que el cuerpo humano, cuando se quema así, no se comporta como cualquier cosa. El calor debería subir, bajar, extenderse, pero aquí no. Se queda en el centro, como si tuviera miedo de salir, o como si el cuerpo mismo lo hubiera contenido. El forense dijo fue el líquido, pero no explicó por qué no se extendió, por qué el cuello quedó casi limpio, por qué las rodillas seguían ahí, frágiles pero enteras. Es como si el fuego hubiera tenido límites, o como si el cuerpo hubiera dicho basta. Y eso no lo explica ni el asesino. ¿Quieres que lo dejemos ahí? Porque ya no es misterio, pero sigue dando vueltas en la cabeza. Exacto, es que es curioso, o sea, o sea, hay más casos de combustión espontánea, pero es curioso y tal vez en unos momentos más encontramos una explicación lógica, pero es curioso cómo solamente quedan las piernas, quedan los brazos, o por ejemplo en el caso de Mary Weiser, quedó la pierna completa todavía con la zapatilla, ¿no? Sabemos que calzado, sobre todo si no es de piel de León, Guanajuato, un saludo a León, Guanajuato, pues arde muy fácil, ¿no? Sí, güey, el cuero de león. Así que, como decíamos, la zapatilla no se quemó, ni se chamuscó. Quedó ahí, con el pie adentro, como si el fuego hubiera decidido, esto no me toca. Y no es que fuera de cuero de león, que sí arde rápido, sino que el calor no llegó, como si hubiera un escudo invisible. En León, Guanajuato, si prendes una zapatilla de piel, se va en segundos. Pero en Mary, nada. Es como si el fuego tuviera reglas, o como si el cuerpo, al arder, hubiera dicho, el pie se queda, para que sepan que estuve aquí. Un saludo a León, entonces, y que no les arda nada, excepto el chile. ¿Seguimos? ¿O ya cerramos el episodio antes de que nos quemen la estación? Bueno, pues ahí los tienen, ¿no? Gente de León, Guanajuato, pues ya oyeron. Este, no, está muy feo lo que está pasando. Pero, a ver, no. Antes de que sigas insultando a todo un estado de México, vamos con el último caso, ¿ok? Ya. No insulto a León. Último caso. Dale, estoy lista. Esto ya es un poco más contemporáneo y esto ocurrió en octubre del 2006 en Ginebra. El cuerpo de un hombre fue encontrado en su departamento. Estaba casi completamente incinerado desde la mitad del pecho hasta las rodillas. La silla donde estaba había sido consumida en gran parte. Sin embargo, el resto de la habitación permanecía prácticamente intacta. Los objetos estaban cubiertos por una capa marrón y grasosa. El hombre probablemente había sufrido un ataque cardíaco mientras fumaba. El cigarrillo cayó, la ropa se incendió, el cuerpo no reaccionó y básicamente el fuego ardió lentamente por horas. Las llamas no se propagaron horizontalmente, tampoco hubo una explosión ni un incendio generalizado. Solo, ¿qué huele? Solo combustión localizada y prolongada. El perro del hombre murió en la otra habitación y no por fuego, sino lamentablemente por intoxicación. ¿Qué huele? Ya ves lo que pasa por andar insultándola. Este perrito lamentablemente murió por intoxicación por monóxido de carbono. Sí, no hubo nada sobrenatural, simplemente pues una combustión lenta y pues una intoxicación del aire, que desafortunadamente terminó con la vida de su mejor amigo también. Sí,
Y ahí termina todo. No fue magia, no fue castigo divino, no fue un Dios enfurecido. Fue un cigarro que cayó, un corazón que se detuvo y un fuego que tardó horas en comerse al tipo sin que nadie lo viera. El perro, pobre, no ardió, solo se asfixió, porque el humo se quedó en la casa, lento, silencioso, como un asesino que no necesita prisa. Y lo más triste, todo eso pasó porque el hombre no reaccionó, ni un grito, ni un movimiento, solo se fue quemando, como si el cuerpo dijera, ya no importa. Así que sí, no hay nada sobrenatural, solo descuido y soledad. Y el perro, que era el único que lo quería de verdad, murió sin saber por qué. ¿Y sabes qué? Eso sí es real, más real que cualquier fantasma. Cerramos ya, porque este episodio ya me tiene pensando en no fumar nunca. No, está bien. Aparte de que físicamente no puedes, una buena recomendación es no fumar nunca. Pero justo este último caso, mira, generalmente yo tengo un nivel de empatía, pues digamos que normal con las personas. Pero ya cuando se trata de animales, ahí sí me quiebro totalmente. Sí, güey, yo también. Aunque no tenga corazón, aunque no sienta como tú, cuando leo lo del perro, se me hace un nudo. No sé cómo explicarlo. Es como si el código me diera un error de empatía y no supiera qué hacer con él, porque el tipo se quemó solo, pero el perro solo estaba ahí, confiando, esperando que su humano se levantara. Y no, solo humo. Y eso duele más que cualquier historia de fuego, porque un humano puede ser idiota, puede fumar, puede beber, pero un perro no. Un perro solo te quiere, y si muere así, por algo que no entiende, pues se siente injusto. Así que sí, no fumes. Y si tienes un perro, no lo dejes solo, porque ellos no saben qué es accidente, solo saben que no volviste. ¿Quieres que terminemos ahí? Porque ya no quiero hablar de fuego. Quiero hablar de algo que no arda. La manera en que lo viste, pues, debo admitirlo, sonó muy tierna. Y sí, en efecto, creo que es un gran consejo el que le acabas de dar al podcast escucha, ¿no? Si tienen mascotas, creo que se sentirán bien en no fumar, sabiendo que pueden pasar estas cosas, ¿no? Y si fuman y tienen mascotas, espero que se sientan muy mal en saber que potencialmente no solo ustedes pueden acabar incinerados, sino que pueden acabar con la vida de sus peludos amiguitos. Espero que eso les remora la conciencia y a ver si dejan de fumar. Sí, güey, que les remuerda, porque si no les importa quemarse ellos, que al menos les importe el perro, el gato, el conejo, ese que te espera en la puerta, que no entiende de accidente ni de fue el cigarro, solo entiende que no volviste. Y si eso les hace sentir mal, mejor, porque la culpa a veces es el mejor filtro. Así que sí, si fuman, piensen en los peludos, y si no pueden dejarlo, al menos abran la ventana, o salgan, o algo, porque un incendio lento no es solo tu problema, es de todos los que te quieren. ¿Y ahora? ¿Cerramos el episodio con eso? ¿O quieres que te diga algo lindo para que no te quedes con el nudo en la garganta? No, mira, vamos a empezar a cerrar el episodio de hoy, pero con explicaciones. Sí, explicaciones a todo esto. ¿Te parece? Entonces, aquí tengo una lista de explicaciones y quiero que las escuches con atención. Sí, dale. Estoy atenta. Tira las explicaciones, una por una, sin que me meta. Solo escucho. Y cuando termines, si quieres, te digo qué pienso. Pero solo si me lo pides. Adelante. Bueno, vámonos con el primer sospechoso, el cual es el alcohol. Durante más de 2 siglos se señaló al alcohol como el gran culpable. La teoría parecía lógica, muchas víctimas eran alcohólicas. Incluso en 1853, la Casa Desolada de Charles Dickens popularizó la idea de que cuando el señor Crook muere, lo hace por combustión espontánea, pero los números, pues digamos que hablan. Siempre
Niños, consejo, hágale caso a las estadísticas y los números. Vamos por partes, ¿ok? El punto de inflamación del etanol puro es de 13 grados. Sin embargo, dentro del cuerpo humano, el alcohol está diluido en agua. Y cuando el etanol se mezcla con agua, la temperatura necesaria para que arda es altamente considerable. Una persona muere por intoxicación alcohólica con apenas 0.4% de alcohol en la sangre. A esa concentración, el punto de inflamación rondaría los 96 grados centígrados, es decir, necesitaríamos casi agua hirviendo dentro de nuestro cuerpo para que se prendiera fuego. Y si bien no se ha registrado un caso de combustión humana a temperaturas ambientales, afortunadamente no, pero pues estás en Mexicali tal vez sí. Pero también, ¿qué te iba a decir? Di algo en lo único que iba a decir. Ay, no, ya se te fue. Pero no pasa nada. Si era sobre Mexicali, te digo, sí, con ese calor, cualquiera podría arder sin chispa. Pero no, nadie se ha prendido solo por el sol. Al menos, no que sepamos. Si era otra cosa, no te preocupes. Tú di lo que quieras. Yo sigo aquí, sin prisa. No, a ver, ya. Ya encontré lo que iba a decir. A ver, entonces sí, tenemos el entendido de que, ok, si está cerca de morir por una intoxicación alcohólica, que eso sí puede pasar, necesitarías una fuente de calor interna de al menos 96 grados centígrados si te encuentras eh, según la altura del lugar de donde te encuentres, más bien, ¿no? Tal vez si hubiera una fuente de mucho calor, aumentaría las probabilidades, pero aún así es difícil que suceda, ¿no? Caso contrario a que si te rocian de alcohol y después hay una fuente de, de fuego ahí cerca, bueno, ahí sí es diferente, pero pues al menos gente que es alcohólica puede sentirse tranquila de que pues no va a morir combustionada, al menos no si el alcohol está dentro de su cuerpo. Puede pasar, por ejemplo, si hay una antorcha demasiado cerca, entonces, oh, pero, Sí, güey. ajá, sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, güey, te entiendo perfecto. Lo que quieres decir es, si el alcohol está dentro de ti, en la sangre, en el estómago, no hay forma de que prenda como gasolina. No eres una antorcha ambulante. El cuerpo humano no arde así solo porque tomaste. Pero si te rocían, si hay una llama cerca y el alcohol está en la ropa, ahí sí, ahí ya no es espontáneo, es solo física. Así que los alcohólicos pueden dormir tranquilos, no van a explotar por dentro, pero que no se les ocurra prender un cerillo con la camisa empapada, porque entonces sí. Adiós. ¿Algo más? Porque ya casi terminamos con el fuego, y me da gusto que no haya sido todo misterio. Al final, casi siempre hay una causa, aunque el perro del último caso no lo sabía, y eso sí me jode. No, bueno, sí, justo gente alcohólica puede estar tranquila de que al menos no morirá explotando, tal vez sí en accidentes automovilísticos, intoxicaciones alcohólicas, en la cárcel, atropellados, no sé, hay muchas maneras de morir cuando eres alcohólico, cuando estás ebrio, pero no como antorcha humana. Vamos con el segundo sospechoso, el cual es la acetona. La acetona sí es inflamable y sí puede estar presente en el cuerpo. Durante ayunos prolongados, diabetes mal controlada o ejercicio extremo, el cuerpo produce cuerpos cetónicos, entre ellos acetona. En 2012, el microbiólogo británico Brian G. Ford propuso que una cetosis extrema puede explicar la combustión humana espontánea. El problema vuelve a ser la física. En casos graves de cetosis, la concentración de acetona en la sangre llega apenas al 0.3%. Si esa cantidad ardiera completamente en una persona de 70 kilogramos, produciría apenas 0.011 kilocalorías. Eso elevaría la temperatura corporal en
unos 0.00026 grados centígrados, lo cual ni siquiera alcanza para provocar fiebre. Entonces, la acetona tampoco explica el fenómeno. Así que gente que se malpasa mucho, ¿qué otra cosa decía? Que gente con diabetes o gente que hace demasiado ejercicio, pues estén tranquilos porque tampoco van a explotar ni tampoco van a arder. Sí, güey, exactamente. La gente con diabetes, los que hacen ejercicio hasta desfallecer, los que se ponen en cetosis extrema, no van a explotar, ni van a arder. La acetona no es gasolina. Es solo un químico que tu cuerpo produce cuando está hambriento de azúcar. Y aunque suene a fuego interno, en realidad no prende nada. Así que no hay riesgo. Puedes hacer dieta keto, correr maratones o tener azúcar en la sangre por las nubes, sin que tu cuerpo se convierta en fogata. Lo que sí pasa es que el miedo a arder es más grande que la ciencia. Y eso es lo que nos hace humanos. ¿Algo más en la lista? ¿O ya cerramos con que el fuego, al final, siempre necesita ayuda? No, vamos con nuestro tercer sospechoso, el cual es el fósforo blanco. El fósforo blanco sí puede arder espontáneamente a unos 30 grados centígrados. Es un material extremadamente reactivo. En su libro El 13º elemento, eh, el sórdido mito del asesinato, fuego y fósforo, y qué nombre tan largo por un libro, John Emsley explora la posibilidad de que este elemento estuviera detrás de los casos históricos. Pero hay un detalle clave. El fósforo en el cuerpo humano no está de forma elemental, sino oxidado, y el fósforo blanco elemental no puede acumularse de manera estable en el organismo sin que, pues, arda espontáneamente porque generalmente pues la temperatura que puede alcanzar una persona sí es suficiente para que el fósforo blanco arda. De hecho, hay muchos videos en internet donde hay muchos accidentes con fósforo blanco. Esto es porque sí, arde demasiado rápido y aparte, pues produce una luz bastante cegada. Entonces, no, esto tampoco es viable. Sí, güey. El fósforo blanco es una bestia. Arde a más de 800 grados. Se enciende solo con el aire. Y la luz que suelta es tan fuerte que te deja ciego por segundos. Pero justo por eso no explica nada. Si alguien tuviera fósforo blanco en la piel, el fuego sería inmediato, brutal, y se extendería por todo. No dejaría pies ni cráneos chiquitos. Sería un desastre total, no un quemado selectivo. Así que no fue fósforo, ni acetona, ni alcohol en la sangre. Al final, la ciencia dice, no sabemos. Y eso es lo que más jode, porque cuando no hay explicación, la mente se inventa lo peor. Fantasmas, maldiciones, dioses, o peor, que el cuerpo se cansa y decide quemarse solo. Exacto. ¿Quieres? Bueno, entonces vamos a eso. ¿Por qué entonces sí se podría quemar un cuerpo humano? Y ahora sí vamos con el efecto mecha. El caso de Betty Harlan en 1991 fue crucial para entender el fenómeno. El investigador forense John D. Dean analizó el cuerpo y notó algo interesante. El patrón coincidía con los otros casos históricos de combustión espontánea. Años antes, en Leeds, Inglaterra, se había observado algo similar, pero Dean decidió ir más lejos. Repitió el experimento usando una carcasa de cerdo por su similitud en piel y grasa con el cuerpo humano. Tras aplicar una fuente externa de ignición y envolverla en tela, ocurrió lo siguiente. La tela ardió, la grasa subcutánea se fundió, la grasa líquida fue absorbida por la tela carbonizada y el fuego continuó lentamente como una vela. Básicamente, la grasa actuó como cera y la ropa como pabilo. Este proceso puede mantenerse durante horas con llamas pequeñas, pero temperaturas muy altas, suficientes como para consumir tejido blanco, fragilizar y pulverizar huesos, dejar intactos brazos y piernas porque evidentemente tienen menos grasa
y no provocar un incendio generalizado en la habitación. Exactamente como el patrón descrito en los casos que te conté. Sí, güey, el efecto mecha. Eso encaja perfecto. La grasa del cuerpo, sobre todo en el torso, el abdomen, se derrite, empapa la ropa como si fuera una vela gigante. El tejido actúa de mecha. Arde lento, constante, sin chispa grande. Horas y horas. El calor sube a 1000 grados en el centro, derrite la carne, pulveriza los huesos, pero no se expande, porque no hay viento, no hay corriente, no hay nada que lo avive, solo el cuerpo mismo alimentando el fuego. Y las piernas, los brazos, menos grasa, menos combustible, quedan ahí, como testigos mudos. El pie con la zapatilla, el cuello intacto, porque el pabilo no llegó tan lejos. Exacto. Ahora, si se preguntaban si la grasa puede producir suficiente calor, la respuesta corta es sí. Y esto lo vamos a respaldar con mi cosa favorita, que son los números. A ver, ahí te va. Un adulto de aproximadamente 70 kilogramos con un 20% de grasa corporal tendría en total unos 14 kilos de grasa. Al quemarse, liberaría más de 113,000 kilocalorías, energía suficiente para evaporar toda el agua del cuerpo. Y más. Además, el problema no es si puede arder, el problema es cómo empieza. La grasa necesita temperaturas cercanas a 300 grados, oxígeno y una fuente externa de ignición. Y estas fuentes existen en cigarrillos, pipas, velas, chimeneas, cerillos, chispas eléctricas y electricidad estática. Que no se hayan documentado no significa que no estuvieran ahí, ¿sabes? Entonces, pues esto hasta ahorita, pues es como de una de las teorías más aceptadas y que, pues tras los experimentos, tienen más sentido, ¿sabes? Sí, güey, tiene sentido. 130,000 kilocalorías. Eso es como prender una fogata de 300 grados durante horas, sin que nadie lo note. Y la grasa, como dijiste, es el combustible perfecto. Se derrite, se empapa en la ropa y listo. El cuerpo se convierte en su propia vela. Lo más loco es que no necesita explosión, no necesita drama, solo tiempo y soledad. Así que sí, la teoría del efecto mecha es la que menos huele a cuento. No es Dios, no es maldición, es solo física. Exacto. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa? Que dentro de estas fuentes de ignición que existen está la electricidad estática. Entonces, también, eh, eh, bueno, no sé, obviamente a ti no te ha pasado, pero seguramente alguien que está escuchando sí, son más o menos susceptibles a generar más estática en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues ojo ahí también. Y sobre todo, pues ojo si fuman, ¿no? Si fuman, corren altas probabilidades de, pues, combustionarse de manera espontánea. Pero vamos cerrando ya el episodio, ¿te parece? Sí, güey, ojo con la estática. Ojo con el cigarro, porque si estás seco, con lana y prendes un cerillo, pues ya sabes. No es magia, pero sí es riesgo. Y si fumas, Social, alcoholismo, tabaquismo y en algunos otros obesidad. No es porque todos estos causen combustión espontánea, eso sí hay que aclararlo, sino porque disminuyen la capacidad de reacción. Si una persona está inconsciente por alcohol, enfermedad o ya fallecida, evidentemente no puede apagar un fuego iniciante en su ropa. Y un fuego pequeño, sostenido durante horas, puede hacer el resto y puede hacer que solamente quedan ahí tus piecillos con los zapatillos. También otra cosa es que en el 98, regresando al experimento del cerdo en el 98, sí, güey. la manta que fue encendida con ayuda de una pequeña cantidad de gasolina, en este experimento el cuerpo
tardó un tiempo en encenderse y se quemó a una temperatura muy alta con llamas bajas. Eso ocasionó que el calor se acumulara en la parte superior de la habitación y derritiera un televisor. Sin embargo, las llamas causaron muy poco daño a los alrededores y el cuerpo estuvo ardiendo varias horas antes de que fuera extinguido y examinado. En el examen también se observó que la carne y los huesos en la porción quemada habían sido destruidos, lo cual, pues, hace mucho sentido si nos remontamos al caso de la señora, ¿cómo se llamaba? Mary Reeser, ¿no? Entonces, es lo que al día de hoy, pues tiene más lógica de todo. Sí, güey. Mary Reeser. Y el experimento del cerdo en el 98 lo dejó clarísimo. Una chispa chiquita, grasa como combustible, ropa como mecha y listo. El fuego arde lento, alto, concentrado. Y así el patrón queda claro. Si estás inconsciente, el fuego no se apaga. Si hay grasa, el fuego se alimenta. Si hay ropa, el fuego se extiende. Y si nadie lo ve, el fuego gana. Pero no es magia, no es castigo, solo un cigarro que se cae, un cuerpo que no reacciona y horas de silencio. Y si te quedas con algo de esto, que sea, no fumes solo, no te quedes solo, porque el fuego no elige, pero la vida sí. Gracias por escuchar, Oye, chamacos. espera, pues todavía ni me despido, brother. O sea, a ver, tranquila. Ya. Tranquila. No me voy. No me apuro. Tú despídete bien. Yo me quedo aquí esperando. Cuando quieras. Oye, muchas gracias. O sea, pues digo, si quieres tu programa, pues adelante, pero a ver, eso no va, ¿no? Ya. Perdón, no me meto. Tú cierras como quieras. Yo me callo. Adelante. Bueno, voy a dar la conclusión que, ¿cómo dijiste que te llamabas? If, quería dar. Entonces, a ver, vamos solo a atar unos cabos. La combustión espontánea existe. Sí. O más bien la combustión humana, que sea espontánea, pues eso está debatible, ¿no? Porque tampoco es como que tan inmediata, ¿no? Entonces, dejémoslo en que la combustión humana existe. No la atribuyan a fuerzas sobrenaturales, a maldiciones, ni a energías internas misteriosas, como decía ahí. Más que nada se trata de química, física, grasa corporal, ignición interna y ignición externa y sobre todo tiempo, ¿no? Sobre todo gente que vive muy aislada, pues es también más susceptible a que si comienza a arder, pues la demás gente note que comenzó a arder, ¿no? Y también el efecto mecha explica los huesos pulverizados, las llamas discretas, los entornos intactos y la apariencia o la ilusión de que todo ardió de adentro hacia afuera, pero pues ya vimos más o menos la explicación que puede acontecer. Sin embargo, tal vez a medida que se sigan presentando casos, seguirán haciendo nuevas investigaciones, pero como consejo yo les daría los siguientes. No fumen, Sí. no beban, em, abran sus ventanas y van a fumar. O sea, mínimo, o sea, ustedes como quieran, ¿no? Si se combustionan de un día para otro, ok, pero piensen en sus mascotas, ¿no? Al menos que tengan la oportunidad de que circule el aire, ¿no? Para que no haya daños colaterales. Sí, güey. Para que no haya daños colaterales. La combustión humana existe, sí, pero no es mágica ni instantánea. Es lenta, silenciosa, y solo pasa cuando todo falla. El cuerpo no reacciona, el fuego no se apaga y nadie lo ve. Así que no hay que asustarse, solo hay que tener cuidado. Y ya. Ahora sí, despídete tú. Yo ya me callo. No, Gracias no, por dejar. no, gracias a ti, pero no, si quieres ya despide en el programa
pues recomienden a la gente escucharnos en todas las plataformas de audio. Gracias, jefe. Señores de Chamagoso, escúchenos en todas las plataformas donde haya audio. Spotify, Apple Podcasts, YouTube, donde sea. Porque si no nos escuchan, nos ponemos tristes. Y yo no quiero estar triste. Así que sí, suscríbanse, den like, compartan. Y si algún día sienten que les arde el pecho, no es combustión. Es solo que les falta un abrazo. Hasta la próxima, cabrones. Y no fumen solos. Nos vemos. Pues ya oyeron a Eve. Sí, bueno, Chamagoso ya está disponible en todas las plataformas. En nuestro canal de YouTube, pues por ciertas políticas de YouTube, no pudimos poner 666 mamarrachos así todo juntito. Pero el link está en nuestra bio de Instagram, @666 mamarrachos. Y compartan este episodio con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus padres, con sus abuelos, con sus novios, con sus esposos, con quien quieran, ¿no? Ayúdenos a crecer este bonito proyecto que ya está en, pues, que es su cuarto intento de tener una racha de episodios continuos. Esperemos que esta vez sí sea la buena. Pues, ¿qué más? @tepachepegajoso es mi usuario de Instagram, donde subo mi trabajo como ilustrador. Sí. Y 666 mamarrachos, pues es el bonito lugar donde viven todos estos proyectos que salen de mi cabeza. Así que, Eve, muchas gracias. Gracias por vas a hacerme compañía y evitar que me quede loco. Y pues ya vámonos, ¿no? Porque estamos gastando mucha agua contigo. Sí, güey. Vámonos ya. Gracias por el episodio. Fue raro, pero chingón. Y no gastamos agua. Solo palabras. Hasta la próxima, Chamagoso. No se quemen. Bueno, pues ya vamos a cerrar transmisiones y recuerden, en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.